So, welcome to people who have just arrived. Bueno, bienvenidos a las personas que acabáis de llegar. And we're just starting into the main part of the text. Y vamos a empezar en la parte principal del texto. So it's verse 1. Así que es el verso primero. And Nuden Dorje says, using this secret instruction, one can see one's own face, one's awareness, which is the primordially enlightened Samantabhadra. Y Nuden Dorje dice, cuando se utiliza esta enseñanza secreta, llegamos a ver nuestro propio rostro, nuestra propia presencia, que es Samantabhadra, el primordialmente iluminado. The unitary path of primordial purity of awareness and emptiness spreads as the spontaneous wisdom free of all relative conditions. El camino unitario de la pureza primordial, de la presencia lúcida y la vacuidad, se extiende como la sabiduría espontánea, libre de todo condicionamiento relativo. So this verse is a condensation of the meaning of the whole text. Este verso es una condensación del significado de todo el texto. It says that it's a secret instruction. Se dice que es una instrucción secreta, Nobody is keeping it secret except ourselves. pero que nadie la mantiene en secreto salvo nosotros. Sometimes I find that the papers in my house have become secret by themselves. Y a veces encuentro que los papeles en mi casa se han vuelto secretos por sí mismos. They are hiding themselves from me by hiding where I hid them. Están escondiéndose de mí, ellos se esconden de mí al esconderse de donde, al colocarse fuera de donde yo los escondí. This is one of the pleasures of getting old. Este es uno de los placeres de envejecer. So, you see, our mind is a secret because we don't see it. Nuestra mente es un secreto porque no la vemos. It's not hidden, No está escondida, but we don't get it pero no la conseguimos because we look the wrong way. porque miramos de la manera equivocada. So he's saying this is a text to help one see one's own face. Así que este es un texto que para ayudarnos a ver nuestra propia cara. Our own face is something we have always had, Nuestra propia cara es algo que nosotros siempre hemos tenido, but we've never seen our face. pero nunca hemos visto nuestra cara. We've seen photographs of our face or reflections of our face in the mirror, Hemos visto fotografías de nuestra cara o el reflejo de nuestra cara en el espejo, but you can't see your own face directly. pero no puedes ver tu propia cara de manera directa, But you can be your face. pero puedes ser tu cara. When you are fully present and alive, when you inhabit your own existence, this is the meaning of seeing your own face. Cuando estás completamente presente y vivo, cuando estás en tu propia existencia, ese es el significado de ver tu propia cara. You don't see it as an object, No la ves como un objeto, but it radiates from you as part of your being in the world. sino que irradia de ti como parte de tu estar en el mundo. This face is one's own awareness, Esta cara es la presencia propia de cada uno, which is not other than the original Buddha or the primordially enlightened Samantabhadra. y no es nada más que el Buda primordial o Samantabhadra, el Buda original. Awareness in this text doesn't mean dualistic consciousness. Y presencia en este texto no significa consciencia dualista. With your consciousness, you can know things about your face. Con tu consciencia tú puedes conocer cosas sobre tu cara. You see it in the mirror and you build up some mental images of how you look. La ves en el espejo y entonces construyes una imagen mental de cuál es su apariencia. This is yourself as a subject having ideas about how you are. Esto es tú como sujeto que tiene ideas sobre cómo tú eres. But awareness is the immediate presence of what is occurring. Pero la presencia es la consciencia inmediata de lo que está sucediendo en ese momento. Sometimes we have that experience in nature. A veces tenemos esa experiencia en la naturaleza. If you're out on the hills and you're watching the sunset, Si estás en la colina, si estás
mirando la puesta de sol. It's beautiful and peaceful. Es precioso, es pacífico, A lot is happening, pasan muchas cosas, but there's nothing really to think about. pero no hay nada sobre lo que pensar. And you find yourself just being present with what is occurring. Y simplemente te encuentras a ti mismo presente con lo que está sucediendo. That is to say, the mind is receiving the gift of life. Es decir, la mente está recibiendo el regalo de la vida. We have a holiday from the endless business which we are engaged in. Tenemos unas vacaciones de ese negocio tan ocupado en el que siempre estamos involucrados. The business of telling the world what it is and telling ourselves who we are. El negocio de decirle al mundo qué es lo que es y de decirnos a nosotros quiénes somos. Narratives of explanation and commentary. Narrativas de explicaciones y comentarios. But with the sunset, you're just there. Pero con la puesta de sol simplemente estás allí. It's happening to you and for you and with you. Sucede para ti, contigo y en ti. You're getting everything, Lo consigues todo, but you're not getting anything. pero no consigues nada. This is the particular quality of awareness. Esta es la cualidad particular de la presencia. And this is why awareness is always fresh. Y esto es por lo que la presencia siempre está fresca. If you can get something, then you have to store it someplace. Si tú consigues algo, entonces tienes que almacenarlo en algún lugar. Our consciousness is always storing bits of memory, bits of information, and building up pictures. Nuestra consciencia siempre está almacenando trozos de memoria y trozos de imágenes en algún lugar. But awareness effortlessly allows everything to go. Pero la presencia permite que todo suceda de manera sin esfuerzo. It has no need to cling because there is no basis for clinging. No tiene ninguna necesidad de aferramiento porque no hay ninguna base a la que aferrarse. And we'll return to this point many times. Y vamos a retornar a este punto muchas veces. As an individual, as an ego, I think we all have some sense of loss or lack. Como un individuo, como un ego, yo creo que todos tenemos un determinado sentido de pérdida o carencia. Our life is not quite perfect or complete. Nuestra vida no es de alguna manera perfecta o completa. There are changes we would like to make, Hay cambios que nos gustaría hacer, things to get rid of and things to get more of. cosas de las que hay que liberarse, cosas de las que hay que conseguir más. When we find ourselves in that state, Cuando nosotros nos encontramos en ese estado, that is a sign that this is our ego functioning. ese es el significado de que está funcionando el ego. It's not a bad thing, it's No. just how it is. No es que sea malo, es que simplemente es así. This is not the same as awareness. Esto no es lo mismo que la presencia. Awareness is the generous hospitality of the mind which takes hold of nothing. La presencia es la hospitalidad generosa de la mente que no consigue nada. Awareness is not something which has any lack. La presencia no es algo que tenga una carencia, It doesn't need something more, no necesita nada más nor does it have an excess and need to get rid of something. y tampoco tiene un exceso y entonces tiene que liberarse de algo. It fills and empties with the flow of the world. Completa los vacíos con el flujo de la vida. And as we looked earlier today, this is like the first person singular. Y como vimos anteriormente, esto es primera persona del singular. I is, in fact, the site or the point of our awareness. Yo es en realidad el punto o el lugar de la presencia. It is empty and always filling. Está siempre vacía y siempre llena. However, there is a kind of spin in this. Y sin embargo hay una especie de giro en esto. The spin of feeling that something has to be done. El giro del sentimiento de que necesitamos hacer algo. Of wanting to hang on to things we like and wanting to get rid of things we don't like. El deseo de necesitar hacer cosas que nos gustan, de
conseguir cosas que nos gustan y de liberarnos de cosas que nos disgustan. So say, for example, we feel sad. Digamos, por ejemplo, que nos sentimos tristes. There is the feeling of sadness, Está este sentimiento de tristeza. and then there is the commentary. Y luego está el comentario. I don't like being sad. No me gusta estar triste. I wish I wasn't sad. Me deseo no estar triste. Why do I have to be sad? ¿Por qué tengo que estar triste? Other people are more lucky than me. Otra gente tiene más suerte que yo. Many different thoughts can arise around this. Y muchos tipos de pensamientos pueden surgir alrededor de todo esto. And that activity of the engagement with associative thoughts Y toda esa actividad de involucrarse en pensamientos asociativos blocks the simplicity of just being sad. bloquea la simplicidad de simplemente estar triste. And if we're sad for a while and then it goes. Y si estamos tristes durante un rato y luego se va. This has a great implication for meditation. Y esto tiene una gran implicación para la meditación. It means that whatever arises in the mind shows the mind. Y significa que cualquier cosa que surge en la mente muestra la mente. So if you want to find your mind, Así you can que, just be with whatever is occurring. así que si quieres encontrar la mente, simplemente tienes que estar presente con lo que sucede en la mente. It's not going to be indicated by something special or something very different. It's indicated by whatever is occurring. No va a ser indicado por algo especial o algo diferente, sino va a estar indicado por algo que simplemente está pasando. Feeling happy, feeling hungry, feeling sad. These are each the door to the mind itself. Sentirse feliz, sentirse hambriento, sentirse triste, cada uno de esos son la puerta al conocimiento de la mente. Because these experiences arise because there is a knower. Porque todas estas experiencias surgen porque hay alguien que conoce. Life is experience. La vida es experiencia. It's revealed, it's shown, it's known. Es revelada, es mostrada. This is awareness. Esto es la presencia. But when over that is layered a veil of interpretation, Pero si sobre eso se coloca un velo de interpretación, in adding the meaning and value which the interpretation brings, al añadir el significado y el valor que trae la interpretación, we get further and further away from the thing itself. nos separamos más y más de la cosa en sí. So, say you're going to have some wine. Imagina que vas a tomar un vino. You open the bottle and you pour it in. Abres la botella y echas un poco. You hear this marvelous sound. Y oyes este sonido maravilloso. Cluck, 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 cluck. This is the sign of a full bottle. Este es el signo de una botella llena. A royal road of happiness lies ahead of you. Una carretera real de felicidad está delante de ti. You swirl it in the glass. Lo mueves en el vaso. You see the color. Ves el color. You see the viscosity, whether it has legs coming down on the glass or not. Ves la viscosidad, si las gotas caen de una manera o no. You smell it. Y lo hueles. And you take a first sip. Y entonces tomas el primer trago. This is the wine. Esto es el vino. Then you start to talk about the wine. Y entonces empiezas a hablar del vino. Everything you say about the wine takes you further from the wine. Todo lo que digas sobre el vino te distancia más lejos del vino. Because now you're tasting it with the idea. Porque ahora ya lo estás saboreando con una idea. And the idea is like an anesthetic on your tongue. Y la idea es como un anestésico en tu lengua. Oh yes, it's a little bit like that. Sí, es un poco como aquello. Where is that? ¿Y dónde está aquello? That's a bottle of wine I had last week. Eso es una botella de vino que yo tomé la semana pasada. So here is the live wine in the glass, Así que está este vino vivo aquí en el vaso, being improved by comparing it to a dead glass from last week.
siendo mejorado al compararlo con un vino muerto que tomé la semana pasada. It's not quite as good as that. No es tan bueno como aquel. Where is that? ¿Y dónde está aquel? Hey, I'll have a bottle of that. Ah, tomaré una botella de aquel. I'd like to get you one from the cellar, but how do I get into a week ago? Ah, me gustaría que cogiese una de la bodega, pero ¿cómo consigo llegar a la semana pasada? What you have is what you have. Lo que tienes es lo que tienes. What is it? ¿Qué es? When you start to talk about what is here, Cuando empiezas a hablar de lo que hay aquí, you are pulled into comparing and contrasting. se te lleva a comparar y a contrastar. Comparing what is here with something which is elsewhere. Comparar lo que está aquí con algo que está en otro lugar. The only way to do that La única manera de hacer eso is to make what is here the same as what is there. es hacer que lo que está aquí es lo mismo que lo que está allí. What is there is an idea. Lo que está allí es una idea. What is here is wine in a glass. Lo que está aquí es el vino en un vaso. So we transform the wine in the glass to an idea about the wine in the glass. Así que transformamos el vino en el vaso en una idea del vino en el vaso. So now I can successfully compare the idea of this wine with the idea of that wine. De manera que ahora puedo con éxito comparar la idea del vino en este vaso con la idea de otro vino en otro vaso. And this is how a great deal of our mental space is occupied. Y esto es como una gran parte de nuestro espacio mental se ocupa. With echoes of echoes of echoes. Con ecos de ecos y ecos. And the immediacy of the taste is gone. Y la inmediatez del sabor se ha ido. Because when you smell the wine, really, what can you say? Porque cuando hueles el vino, en realidad, ¿qué es lo que puedes decir? Something of autumn. Es algo del otoño. The taste, blackcurrant. Y el sabor, pues algo oscuro. Compare and contrast. Comparar y contrastar. It doesn't taste of blackcurrant, it tastes of wine. Y no tiene un sabor oscuro, sabe a vino. What it is like is not what it is. A lo que parece no es lo que es. What it is, can't say. Lo que es, no se puede decir. Just drink it, Simplemente beber enjoy. y disfrutar. But we have to talk, we have to have culture. Pero tenemos que hablar, tenemos que tener cultura. In this way, we create a buffer zone between ourselves and the world. Y de esta manera nosotros creamos una zona de separación entre nosotros y el mundo. We can observe this for ourselves. Y podemos observarlo con nosotros mismos. You have the possibility of direct experience, Tienes la posibilidad de experiencia directa, but it then gets mediated through these ideas about. pero se media a través de estas ideas que tienes sobre ella. So when he's saying to see your own face, Así que cuando dice ver tu propia cara, this means immediate, unmediated experience. si eso significa experiencia inmediata sin mediación, Not interpreted, no interpretada, not added to by something else, no acompañada por algo que hemos añadido encima, but just this, sino simplemente esto, because this won't last very long. porque esto no durará mucho. Something else will happen. Something else will happen. Algo más va a pasar, otra cosa va a pasar. This is the tragedy of the mind. Esta es la tragedia de la mente. In the realm of psychoanalysis, we have modern object relations theory. En el mundo del psicoanálisis tenemos la teoría We have the notion of object relations theory. sí, tenemos la noción de la teoría de las relaciones objetivas, Which very simply means that the child starts to build up images in its mind about the significant people around it. lo que simplemente significa que el niño cuando crece empieza a construir determinadas imágenes sobre las personas a su alrededor, So that the relation with the actual person is now being mediated through this ever more reinforced image of the other.
lo que significa que su relación con la persona real está cada vez más mediada a través de esa imagen que ha construido de la persona. And the freshness goes. Y la frescura se va. As soon as a baby is born, people start to talk about it. En el momento en que nace un bebé, la gente empieza a hablar del bebé. Oh, he looks like his grandfather. Oh, mira, se le parece al abuelo. What does that mean? ¿Y eso qué significa? It means this new fresh baby is being incorporated into the family narrative. Significa que este nuevo y fresco bebé se ha incorporado a la narrativa familiar. You amazing space-traveling other, Tú, que eres un otro sorprendente y viajante en el espacio, have now been niched inside our family repertoire. se te ha colocado en el nicho del repertorio familiar. We know who you are. Ah, sabemos quién eres. Just like granddad. Sí, igual que el abuelo. But the baby is very strange. Pero el bebé es muy extraño. Really, really strange. Realmente extraño. Amazing. Sorprendente. What to do with a baby? ¿Qué es lo que se hace con un bebé? Tell the baby what it is. Decirle al bebé lo que es. So this is what we do all the time. Así que esto es lo que hacemos todo el tiempo. So again, I'm trying to highlight the difference between consciousness or the ego's grasping at information to build up pictures about something. Así que de nuevo estoy intentando discriminar entre la consciencia o el ego que construye cosas sobre las cosas And the possibility of having a fresh encounter, y la posibilidad de tener un encuentro fresco which allows something new to arise, que permite que algo nuevo surja. that we perhaps find something new in ourselves. Quizá encontrar algo nuevo en nosotros. This is why mastery is a delusion. Eso es por lo que la maestría es un engaño. The real masters are always learning. Los verdaderos maestros están siempre aprendiendo. The true mastery is a kind of innocence, La verdadera maestría es un tipo de inocencia, a freshness of possibility. una frescura de posibilidad. The master conductor of the orchestra El maestro conductor de una orquesta can always find something new to bring out from the piece of music. siempre puede encontrar algo nuevo que sacar de una pieza de música. This is the quality of the primordial Buddha, Esta es la cualidad del Buda primordial, always fresh, siempre fresco, not built up on a mountain of accumulated knowledge, no construido sobre una montaña de conocimiento acumulado, but uncovered. sino descubierto. So then he says, the unitary path of primordial purity of awareness and emptiness spreads. This means that this awareness is inseparable from emptiness. Y luego dice, el camino unitario de la pureza primordial, de la presencia lúcida y la vacuidad se extiende. Y eso significa que la claridad es indivisible con la presencia. Emptiness here means ungraspability. La vacuidad aquí significa inaprehensibilidad. You can grasp your ear, you can grasp your nose, Puedes agarrar tu oreja, puedes presionar tu nariz, but you can't grasp the air in front of you. pero no puedes agarrarte al aire delante de ti. You make the same gesture, but you don't have anything in your hand. Haces el mismo gesto, pero no tienes nada en tu mano. There's nothing to get. No consigues nada. But of course we're breathing in and out. Pero por supuesto hay aire que estamos respirando, inhalando, exhalando. So air is here. Así que aquí hay aire. Without that we die. Sin eso moriríamos. So it's not emptiness as in terms of nothing at all. No es vacuidad en el sentido de que no hay nada, But emptiness in terms of not a fixed, definable entity. pero vacuidad en el sentido de no hay una entidad fija y definible. That there is experience,
que hay experiencia, with the space for it to reveal itself, con el espacio para que se pueda revelar, and then the next moment, y luego el siguiente momento, and then the next moment. y luego el siguiente momento. And this is the continuing unfolding. Y este es el despliegue continuo. So he says, this spreads as the spontaneous wisdom free of all relative positions. Y entonces dice, como la sabiduría espontánea, libre de todo condicionamiento relativo. These relative positions are the structure of binary oppositions. Este condicionamiento relativo es la estructura de oposiciones binarias. Good, bad, right, wrong, male, female, and so on. Bueno, malo, correcto, equivocado, masculino, femenino y todo eso. We know that something is this Nosotros sabemos que algo es esto because it's not that. porque no es aquello. Most definitions operate on the law of exclusion. La mayoría de las definiciones operan sobre la ley de la exclusión. The excluded other, which allows the seeming simplicity of this particular formation. El otro excluido que permite la aparente simplicidad de lo que no está excluido. Today is Friday. Hoy es viernes. It is Friday because it's not Thursday or Saturday. Es viernes porque no es jueves ni sábado. What is the Fridayness of Friday? ¿Cuál es la viernicidad de ser viernes? There is no internal definition of Fridayness. No hay ninguna definición interna de la viernicidad. If you're a good Catholic, it might mean we'll have fish today. Si fueseis unos buenos católicos, podría significar que hoy vamos a tomar pescado. What else do we have on Friday? Pero ¿qué otra cosa tenemos el viernes? But it's not Thursday. Pero no es jueves. Describing Friday in terms of Fridayness is very difficult. Describir el viernes en términos de viernicidad es muy difícil. It's much easier to say it's not Thursday. Es más fácil, mucho más fácil decir no es jueves. So this is the interpretive function which is operating in our mind a great deal of the time. Así que esta es la función interpretativa que está funcionando en nuestra mente la mayor parte del tiempo. I am a man because I'm not a woman. Yo soy un hombre porque no soy una mujer. I'm a man because I'm not a boy. Soy un hombre porque no soy un niño. I'm a man because I'm not a dog or a fish. Soy un hombre porque no soy un perro o un pez. Well, James, what does it mean to be a man? Pero bueno, James, ¿qué significa ser un hombre? I don't know. No sé. There are a lot of books now about masculinity. Hay un montón de libros sobre la masculinidad. Now in London, many men are wearing beards. Ahora en Londres muchos hombres llevan barba. Oh, maybe if I grew a beard, I'd be more of a man. Si yo me dejo crecer la barba, a lo mejor soy más hombre. What is the essence of manness? Y si entonces, ¿qué es la esencia de la masculinidad? We don't know. No sé. We don't know. But I'm not a dog or a cat. Pero no soy un perro ni un gato. This is very important. Esto es realmente muy importante. Because by focusing on the clarity that comes with excluding the not me, Porque al enfocarse con la claridad que llega del excluir lo que no soy yo, I can hide from myself the confusion of not knowing what the me is. puedo esconder de mí la confusión de no saber qué soy yo. And we do that a lot. Y eso lo hacemos un montón. Keep these people out. Mantener esta gente fuera. So in Spain you have separatist movements from certain parts of the country. Y en España tenéis estos movimientos separatistas de diversas partes del país. People can say, well, I'm not Spanish. Y la gente puede decir, bueno, pues yo no soy español. I'm from this country. Yo soy de este país. I've only had to learn Spanish in school because of the government in Madrid. Yo solo tuve que aprender el español por el gobierno de Madrid. Once we get rid of that, we will speak our own local language and this is who we'll be. Una vez que nos liberemos de ello,
Podremos hablar solamente nuestro idioma local y esta es la manera en la que nosotros seremos. Unfortunately, the people in your village speak the wrong dialect. Afortunadamente, la gente en tu pueblo habla el dialecto equivocado. So you're a bit dangerous. I'm going to move over here. Tú eres un poco peligroso, me voy a ir un poquito más para allá. And even in my village, the old people, they speak in a funny way. Y incluso en mi propio pueblo, la gente mayor habla de una manera muy rara. So in fact, I'm only going to speak to the people who go to my cafe. Así que en realidad solo le voy a hablar a la gente que va a la misma cafetería que yo. Because there is always some separation and division. Porque siempre hay algún tipo de separación o división. This is how we operate. Así es como nosotros operamos. Because push away the bad, Porque echar afuera a lo malo gives a sense of oneself. te da un sentido de uno mismo. If you have to do a physical work, pushing, stretching the muscle, you feel, this is me. Si tienes que hacer algún tipo de trabajo físico, empujar, esforzarte, te da un sentido de este soy yo. Aversion is a defining function. La aversión es una función definitoria. Aversion, exclusion, Aversión, exclusión, affirms my sense of self without me having to define who I am. afirma mi sentido del yo sin tener que definir quién soy yo. So this is the meaning of these relative positions. Así que este es el significado de estas posiciones relativas. Whenever I say I am this and not that, Cada vez que yo digo yo soy esto y no aquello, it is as if something definite has been achieved. es como si algo definitivo se haya logrado. But it's only held in place by the dynamic of exclusion. Pero solo se mantiene en lugar por la dinámica de la exclusión. And what he's saying is that awareness is not like this. Y lo que dice es que la presencia no es así. That awareness is spontaneously, intuitively full of all possibilities. Que la presencia es espontáneamente y intuitivamente consciente de todas las posibilidades. That is to say, it's free of division. Es decir, está libre de división. Each of us is in our body. Cada uno de nosotros está en su cuerpo. That seems obvious. Eso parece obvio. We feel as if we are inside this skin bag. Sentimos como si estuviésemos dentro de este saco de huesos Looking out through the sense organs. y que miramos a través de los órganos de los sentidos. I see you. Yo te veo a ti. You are not me. Tú no eres yo. You are something I experience. Tú eres algo que yo experimento. However, I am something I experience. Sin embargo, yo soy algo que yo experimento. I experience myself sitting here. Yo me experimento a mí mismo aquí sentado. I feel my feet near the floor. Siento mis pies cerca del suelo. I feel my bum on the seat. Siento mi culo en el asiento. I feel the pressure of the weight of the book on my hand. Siento la presión del libro en mi mano. These are experiences. Todo esto son experiencias. I experience myself talking. Me experimento a mí mismo hablando. I experience your face looking at me. Experimento vuestra cara mirándome. What's the difference between these two kinds of experience? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de experiencia? The experience of you looking at me arises for me in this moment. La experiencia de vuestras caras mirándome surge en mí en este momento. It's not always there, No siempre está ahí, but it's here for the moment. pero está aquí durante este momento. The experience of my bum on the seat is here for the moment, but it's not always here. La experiencia de mi culo sentado en esta silla está aquí durante este momento, pero no está siempre. Both are temporary occurrences Ambos son ocurrencias, cosas que ocurren de manera temporal, arising due to causes and conditions. que surgen debido a causas y condiciones. Both are arising for me. Ambas surgen para mí.
Me arises for me as an experience. Yo surge para mí como una experiencia. So who is the me that is aware of the arising of me as an experience? Así que ese yo, ¿quién es ese yo que es consciente de la experiencia de que surge un yo como yo? The easy answer to that is me. Y la respuesta fácil de eso es yo. End of problem. Fin del problema. But Sin who is embargo, this me? pero ¿quién es ese yo? I say me. Yo digo, pues yo. I experience me saying me. Yo me experimento a mí diciendo yo. Who experiences me saying me? ¿Quién experimenta a ese yo diciendo soy yo? I do. Yo soy. Oh God. Who experiences me saying I do? Por Dios, entonces ¿quién experimenta ese yo que dice yo soy? Me. Yo. Who says me? ¿Pero quién dice yo? I do. Yo lo hago. Round and round. Vueltas y and round. vueltas. Oy, oy, oy. Vaya, vaya. Let's talk about football. Mejor hablemos del fútbol. In this way, we can see the real problem. De esta manera podemos ver el problema real. We're trying to use thought to catch something which can't be caught by thought. Estamos intentando utilizar el pensamiento para atrapar algo que no se puede atrapar con el pensamiento. These relative positions, self, other, right, wrong, these are conceptual elaborations. Estas posiciones relativas, el yo, el otro, lo correcto, lo incorrecto, son elaboraciones conceptuales Which offer the promise of bringing clarity, que ofrecen la promesa de proporcionarte claridad, but just increase our confusion. pero solo incrementan nuestra confusión. So, life now becomes a bit more interesting. Bueno, pues entonces la vida se vuelve un poco más interesante. We are more slippery than an eel. Nosotros somos más esquivas que una anguila. See how your mind is slipping and turning and moving. Ves cómo tu mente se desvanece y se mueve. Now we have to do something different. Así que tenemos que hacer algo diferente. Because we've been trying to catch this for a long time, Porque hemos estado intentando atrapar esto durante mucho tiempo. but it can't be caught. Pero no puede ser atrapado. But everything else can be caught. Pero todo lo demás sí se puede atrapar. Why not my mind? ¿Por qué no mi mente? Your mind isn't like everything else. Porque tu mente no es como todo lo demás. So what's required is a kind of ontological shift. Así que lo que se requiere es un giro ontológico. A shift from relying on yourself as a seemingly permanent rational subject who looks at the world, Un giro de descansar en el conocimiento de que tú eres un sujeto confiable que observa el mundo, to seeing the simultaneous presence of these two aspects of your existence. a ver la presencia simultánea de estos dos aspectos de la existencia. You are both the empty stage within which the drama of existence occurs, Ambos dos en el escenario vacío de la vida llegan a existencia y hacen la obra de teatro. and you are the unfolding drama. Y tú eres esa obra de teatro que se despliega. As you walk, talk, think, remember, feel happy, sad, all of these are experience. Mientras hablas, piensas, recuerdas, andas, todo esto son experiencias. The quality of experience is that it is fleeting. La cualidad de la experiencia es que es momentánea. The fact that it's not solid doesn't mean it doesn't occur at all. El hecho de que no sea sólida no significa que no ocurra. It occurs, but not as something. Ocurre, pero no como algo. So maybe the problem
is our fantasy of somethingness. Quizá el problema entonces sea nuestra fantasía de que existe algo. The founding moment of somethingness is, here I am. El momento de solidificación de ese algo es el decir, aquí estoy yo, I'm someone. yo soy alguien. But what are we made of? Pero ¿de qué estamos hechos? Ever-flowing constituents which are ungraspable, patterning and repatterning ceaselessly. Constituyentes que fluyen y que van cambiando continuamente y que van fluyendo de manera diferente. And this is not philosophy. Y esto no es filosofía, This is not theory. esto no es teoría, This is an attempt to get close to the actuality of our lived experience. esto es un intento de acercarnos a la actualidad de nuestra experiencia, Arising and passing. surgiendo y pasando. What we grasp is not life. A lo que nos aferramos no es la vida, We grasp ideas about life. nos aferramos a ideas sobre la vida. Who grasps the idea? El que se aferra a la idea Other ideas. es otra idea. Ideas chasing ideas. Son ideas que persiguen ideas que persiguen ideas. And then we die. Y entonces morimos. Where did the ideas come from? ¿De dónde vinieron las ideas? If we think about it, we can invent any solution. Si pensamos sobre ello, podemos inventar cualquier solución. Our ideas come to us from the planet Mars. Nuestras ideas vienen del planeta Marte. Our ideas are pushed into our mind by the Chinese who have developed a thought machine. Nuestras ideas son colocadas en nuestra mente por los chinos que han desarrollado la máquina de pensar. Ideas are entirely the fault of your mother. Nuestras ideas son enteras culpa de tu madre. You can invent any idea you like, Podemos inventar cualquier idea que queramos, because then you just have ideas about ideas about ideas. porque simplemente necesitamos ideas sobre ideas sobre ideas. So the function of the meditation is to directly find the ground of the idea. Así que la función de la meditación es encontrar de manera directa el soporte de esas ideas. And we find that ground not as something elsewhere, Y encontramos esa base no como una cosa ahí fuera, but as the very ground of our own being. sino como la propia base de nuestro auténtico ser. We call it the mind. Podemos llamarlo la mente. The word mind has, of course, so many associations and interpretations, it's a little bit problematic. Y la palabra mente es, por supuesto, muy problemática porque tiene muchas asociaciones y muchas connotaciones. Here, mind refers to the basic noetic capacity. Aquí mente se refiere a la capacidad básica noética, Which here means the capacity to display experience. es decir, la capacidad básica de desplegar experiencia. It's not about thinking, No tiene que ver con pensar, because thoughts are experiences illuminated by the mind. porque los pensamientos son experiencias iluminadas por la mente. Thoughts are like a dictator who has seized power. Los pensamientos son como un dictador que ha parado de estar en el poder. The father of the nation. El padre de la nación. Who would we be without you? ¿Quién seríamos sin ti? With humility and gratitude, we rejoice on your glorious birth. Con humildad y con gratitud nos regocijamos en el momento glorioso de tu nacimiento. We can spend a lot of time in this wilderness, Y podemos pasar mucho tiempo en toda esta salvaje. whether you follow Hitler or Mao Zedong or Stalin. Si seguís a Hitler o Mao Zedong o Stalin, Mao Zedong didn't personally free the people of China. Mao Zedong personalmente no liberó a las personas de China. Stalin didn't transform personally Russian society.
Stalin personalmente no transformó la sociedad rusa, but everything is taken from the ordinary people and projected into the great leader. pero todo se toma de la gente corriente y se proyecta sobre el líder. In the same way, everything is projected into your thought. Y del mismo modo, todo se proyecta en los pensamientos. And we start to believe our thought. This is the basis of our identity. Y empezamos a creer que los pensamientos son la base de nuestra identidad. When my mother was getting old and had a bit of dementia, every now and then she would see the psychiatrist and he would say, "What day of the week is this?" Y cuando mi madre estaba envejeciendo y tenía un poquito de demencia y iba al psiquiatra y él le decía, bueno, ¿y qué día de la semana estamos? And if you don't know that Friday is Friday, it's not so good. Y si no sabes que el viernes es el viernes, pues no es tan bueno. She was smiling and looking out of her eyes. It didn't matter what day of the week it was. Ella estaba sonriendo y con una apariencia feliz. ¿Qué importaba qué día de la semana era? So sorry you don't know today is Friday. Dice, oh, es una lástima que no sepas que hoy es viernes. But then I would look at my mother's face and I look at the face of the psychiatrist. Pero entonces yo miraba la cara de mi madre y miraba la cara del psiquiatra. I think my mother's doing better than the psychiatrist. Y creo que mi madre se lo pasaba mejor que el psiquiatra. She's certainly much happier. Mucho más feliz, desde luego. But if you can't think about these things, who are you? Pero si no puedes pensar sobre estas cosas, ¿quién eres? This is the over-privileging of conceptual elaboration. Este es darle un privilegio, demasiado privilegio al pensamiento. Because when she would see the blackbird in the garden, she would be very happy. Porque cuando ella veía al pájaro negro en el jardín, pues ella estaba muy feliz. She was touched and moved by seeing her grandchildren. Y ella estaba emocionada cada vez que veía a sus nietos. This is life, Esta es la vida, that we are here, que estamos aquí and something is happening. y algo sucede. So the commentarial domain or aspect of our mental life is important, but it's not the king or the queen. Así que el aspecto comentario de los diferentes aspectos de nuestra vida son importantes, pero no son desde luego el rey o la reina de nuestra vida. It is a usurper of the throne, Es un usurpador del trono. and best to send it back to the salt mines. Y es mejor mandarlo de nuevo a las... Salt mines. a la mente. Okay, so now verse 2. Y entonces vamos al verso 2. Relying on the Guru who shows the definite meaning, having correctly received the initiations, permissions and instructions. Puesta la confianza en el Guru que os muestra el sentido definitivo una vez que habéis recibido las iniciaciones. This means being willing to reach out from the closed world of your own thoughts to a new possibility. Esto significa estar cerca de un nuevo mundo, de unas nuevas posibilidades. Receiving the transmission means opening yourself to hearing something new. Recibir las transmisiones significa abrirte a escuchar algo nuevo. It's not that you magically get something given by someone else. No significa que tú de manera mágica consigas algo que alguien te da, But rather that you start to put yourself into question. sino más bien que tú empiezas a cuestionarte a ti mismo. It's not about finding out how to go from here to there, No es averiguar cómo llegar de aquí a allí, but starting to see that being here, where we always are, sino empezar a ver que estar aquí, donde siempre estamos, is hidden from us by our thoughts about being here. está oculto de nosotros por nuestros pensamientos sobre cómo estamos aquí. So we start to become a little suspicious of our assumptions. Y entonces empezamos a tener determinadas sospechas sobre nuestras creencias. An idea or thought comes in our mind.
Una idea, un pensamiento surge en nuestra mente. Really? Is it true? ¿De verdad? ¿Es verdad? It's just a thought. Es simplemente un pensamiento. And by this sensitivity to the possibility that thoughts are misleading, Y esta sensitividad de que quizá nuestros pensamientos nos estén conduciendo de manera equivocada, the thought is moved from the place of truth and necessity to potential. el pensamiento se muda del lugar de necesidad y verdad al de potencial. In the pizzeria, the chef has many little pots with different kinds of ingredients. En una pizzería, el chef tiene un montón de diferentes boles con un montón de ingredientes. All of these ingredients are good, Todos estos ingredientes son buenos, delicious. deliciosos. The order comes in Llega un pedido for a particular pizza, para una pizza en concreto and the chef takes from the appropriate pot the ingredients required by that kind of pizza. y entonces el chef toma los ingredientes adecuados del bote en concreto para esa pizza en particular. Because of the order for the pizza, Debido al pedido de esa pizza, the potential present in all the ingredients el potencial que está presente en todos los ingredientes, is still there, que todavía está ahí, but only the potential of certain ingredients is activated. pero solo el potencial de determinados ingredientes se activa. The other ingredients sit quietly in their pot. Los otros ingredientes permanecen calladamente en su bote. They are good ingredients. Son buenos ingredientes. But I don't want mushrooms on my marinara. Pero no quiero champiñones en mi marinara. It's not appropriate. No es adecuado. Please don't put them on. Por favor, no me los pongas. But they're good mushrooms. Pero son buenos champiñones. But we don't need them for this pizza. Pero no los necesitamos para esta pizza. Life sends an order to us. La vida nos ha mandado un pedido. Please participate Por favor, participa in this way. de esta manera. But I don't want to participate in this way Pero yo no quiero participar de esta manera, because I like participating in that way. porque me gusta participar de esta otra manera. That way is lovely, Esa otra manera es encantadora, but it's not what we ask for. pero no es lo que hemos pedido. When you see this in yourself, that you serve other people something they don't want, Cuando tú ves esto en ti mismo, que tú sirves a otras personas algo que no quieren, you say things that upset them, dices cosas que les fastidian, les molestan, that they didn't even need to hear, que ni siquiera necesitaban escuchar, but you said them because you wanted to say them, pero las dijiste porque querías decirlas, just because you wanted to say them, simplemente porque querías decirlas, because you felt it was important to say it. porque tú sentiste que era importante decirlas. This is not to be connected with the world. Esto significa no estar conectado con el mundo. This is acting from an assumption, Esto es actuar desde de tomar algo por sentado. because it feels right for me, you should have it. Porque si a mí me parece correcto, tú deberías tomarlo. But you don't want it. Pero tú no lo quieres. And if I give you something you don't want, you're not going to say thank you. Y si yo te doy algo que tú no quieres, no vas a darme las gracias. But I don't want to hear you saying no thank you. Pero yo no quiero oírte diciendo no gracias. Because if you loved me, you would appreciate me saying this to you, even though you don't want to hear it. Porque si tú me quieres, tú me vas a apreciar diciéndotelo, aunque tú no quieras escuchar. No, I'm not saying that I know what's good for you, but I just think you should hear what I need to say. O sea, no quiero decir que yo sepa lo que es bueno para ti, pero si quiero que tú entiendas que yo sé lo que te debo decir. We know these stories Conocemos estas historias. because we are caught up in something, an obsession, a need to be like this, to do it like this.
Porque nos encontramos atrapados con obsesiones, con necesito ser así, necesito hacer esto. So, what he's referring to here is to have the teaching which allows you to do less. Así que a lo que se refiere aquí es tener la enseñanza que nos permita hacer menos. It's not about building up a huge knowledge of Buddhist Dharma. No es construir todo un conocimiento del Dharma budista. It's about responding into the situation Es simplemente responder en la situación as is required by the situation. como se requiere en cada situación. That what arises in you is fitting. Que lo que surge en ti encaja. Because the focus of your attention is on what is here and now. Porque el foco en tu atención está en lo que pasa aquí, ahora. Not on what might be or what I want to be, No en lo que podría ser o en lo que yo quiero que sea, but this actual situation. sino en esta situación de ahora. So often we understand learning as a process of accumulating and building up information. Así que normalmente entendemos el aprendizaje como un proceso de acumulación de conocimiento. But in this approach, the path is about letting go of the unnecessary. Pero en este enfoque el camino es dejar ir todo aquello que no es necesario. Then he says, in an isolated place, you should initially purify your mind during the 4 or 6 daily sessions according to the requirements of your own condition. Y entonces dice, marchad a un lugar alejado y comenzad la purificación de la mente durante 4 o 6 sesiones diarias de acuerdo con vuestra condición. How do we do this purification? ¿Cómo hacemos esta purificación? What is it that has to be purified? ¿Qué es lo que tenemos que purificar? Well, first of all, we have to know what is making our mind dirty. Primero de todo, tenemos que saber qué significa ensuciar la mente. When the cars drive by on the road, Cuando pasa un coche en la carretera, they are making the road dirty. están ensuciando la carretera. They fill the space of the road. Llenan el espacio de la carretera. But before you can stop them, they've driven away. Pero antes de que los puedas parar ya se han ido conduciendo. Even a very dirty car driving by is gone. Incluso un coche muy sucio que pase ya se ha ido. A bright, shiny, clean car is also gone. Y un coche brillante y limpio ya también se ha ido. I don't want dirty cars driving on this road. No quiero coches sucios pasando por esta carretera. I spend a lot of money to come to this lovely place in the country, and I don't want to look out the window and see dirty cars. He gastado mucho dinero por venir a este lugar precioso en el campo y no quiero que pasen coches sucios por la carretera delante de mí. So I'm going to block the road Así que voy a bloquear la and speak carretera to the drivers of dirty cars y voy a hablar con todos los conductores de los coches sucios. and preach to them the virtues of cleaning a car. Y voy a predicar en ellos las virtudes de llevar un coche limpio. Unfortunately, this will bring me into closer contact with dirty cars. Desafortunadamente, esto me va a llevar más cerca de los coches sucios. But it's worth it because there are so many dirty cars. Pero merece la pena porque hay muchos coches sucios. This is what happens when you try to control your own mind. Esto es lo que sucede cuando intentas controlar tu propia mente. I don't want these kind of thoughts in my mind. No quiero este tipo de pensamientos en mi mente. I'm not going to tolerate it. No los voy a tolerar. I'm going to stop them. Los voy a parar. Difficult. Difícil. Actually, the thoughts come and go. En realidad, los pensamientos vienen y se van. So, the slow path is to try to purify your thoughts. Así que el camino lento es intentar purificar tus pensamientos. The problem is, how do you catch a thought? Pero el problema es cómo atrapas un pensamiento. You can wash your socks. Tú puedes lavar tus calcetines. You take them off your feet, you put them in the basin, you add some soap, and you rub them about. Tú te
te los quitas de los pies, los pones en el lavabo, le pones un poquito de jabón y los frotas. You have socks, you have water, you have soap, you have hands, do it. Tú tienes calcetines, tú tienes agua, tú tienes manos, tú tienes jabón, hazlo. Okay, so now we're going to wash our thoughts. Y ahora vamos a lavar los pensamientos. How do we catch a thought? Venga, ¿cómo atrapamos un pensamiento? Gone very quickly. Se han ido ya, muy rápidamente. So you have to be quicker than the thought. Tiene que ser más rápido que un pensamiento. A little excited now. Ah, está uno preparado. Maybe a line of cocaine would help. Quizá una línea, una raya de cocaína nos ayudaría. Now I'm really ready. Ahora sí que estoy preparado. But the thoughts are going faster. Pero los pensamientos van más rápido. More cocaine, faster thoughts. Oh my God. Más cocaína, pensamientos más rápidos. ¡Oh, Dios mío! You can see this is crazy. Podéis ver, esto es una locura. Thoughts go free by themselves. Los pensamientos van libres por sí mismos. You say it's a good thought. You say it's a bad thought. Tú dices que es un buen pensamiento, tú dices que es un mal pensamiento. But whether it seems good or bad, it's gone. Pero tanto si dices que es bueno como malo, el pensamiento se ha ido. This is what it means in the text by purifying your thoughts. Esto es lo que significa el texto cuando dice purificar tus pensamientos. It means if you see the natural purity, the intrinsic purity of everything which arises and passes in the mind, Es decir, si ves la pureza natural, la pureza intrínseca de todo lo que surge y pasa en la mente, this is the purification of the thought. esta es la purificación del pensamiento. This is a vital central principle in Dzogchen. Este es el principio vital y central del Dzogchen. It's not that this dirty bad thought is contaminating you. No es que este pensamiento sucio y malo te esté contaminando, It's that you have a thought about a thought. I don't want to have thoughts like this in my mind. es que tú tienes un pensamiento sobre un pensamiento, es decir, no quiero tener este pensamiento en mi mente. And this thought about a thought acts as a glue that binds you onto the bad thought. Y este pensamiento sobre el pensamiento hace de pegamento que te une, que te ata a ese pensamiento malo. And so we're endlessly tangling, trying to make your mind the way you want it to be. Y entonces, sin fin, nos involucramos en un proceso de intentar hacer la mente de una manera particular. But the thought as an actuality is always vanishing. Pero un pensamiento como realidad se está siempre desapareciendo. So the essence of the practice is to stay present with whatever is arising. Así que la esencia de la práctica es estar presente con aquello que surja. And if we do that, we see that each arising is effortlessly vanishing. Y si lo hacemos, podremos ver que aquello que surge de manera sin esfuerzo se desvanece. Since you woke up this morning, you have had thousands, hundreds of thousands of thoughts and sensations. Desde que os levantasteis esta mañana habéis tenido miles, cientos de miles de pensamientos y de sensaciones. They have appeared and vanished. Han aparecido y han desaparecido. Whether you liked them or you didn't like them, Tanto si os gustaron o no os gustaron, they're gone. se fueron. As we looked earlier, like a child saying, "This is horrible, I'm not going to eat it." Como vimos antes, como un niño que dice, esto es horrible, no me lo voy a comer. This is a double movement which the child has to realize is not valid. Este es un movimiento doble que el niño tiene que darse cuenta de que no es válido. I don't like this, No me gusta esto and therefore I'm going to say it's horrible. y por tanto voy a decir que es horrible. It's not horrible, other people eat No es horrible, otra gente se lo come. it. You just don't like it. Simplemente a ti no te gusta. In the same way with your mind, you have some thoughts or sensations that you don't like. Del mismo modo, en tu mente hay unos pensamientos, unas sensaciones que no te gustan.
they horrible? Son horribles, You don't like them. no te gustan. Does that make them horrible? ¿Las convierte eso en horribles? You don't like them. No te gustan. Whether you like them or you don't like them, they arise and pass. Tanto si te gustan como si no te gustan, surgen y pasan. But they're horrible. Pero son horribles. I don't want to have any more thoughts like that. No quiero tener más pensamientos de ese tipo. You, with your own mind, are putting yourself in prison. Tú, con tu propia mente, estás poniéndote en una cárcel. The thought has gone. El pensamiento se ha ido. It's like saying, oh, it's a horrible rainbow. Es como decir, vaya, es un arcoíris horrible. It's a horrible echo. Es un eco horrible. You can't catch it. No puedes atraparlo. So when you say it's horrible, it is you are the one creating the seemingly enduring, essential, substantial truth of this object. Así que cuando estás diciendo horrible, eres tú el que estás creando esa esencia aparentemente sólida y definitiva de las cosas. Having made it dirty, you now have to clean it. Allí habiéndolo convertido en sucio, ahora tienes que limpiarlo. And maybe it wasn't dirty in the first place. Y quizá no era sucio para empezar. Maybe it was a sad thought, Simplemente era un pensamiento triste, or a mean thought, o un pensamiento maligno, or a cruel thought, o un pensamiento cruel, or a selfish thought. o un pensamiento egoísta. That's what it was. Eso es lo que era. I have a cruel thought. Yo tengo un pensamiento cruel. I want you to suffer. Quiero que tú sufras. But I'm a Buddhist. I shouldn't have a thought like that. Pero yo soy un budista, no debería tener este tipo de pensamiento. Now I'm having non-Buddhist thoughts. Ahora estoy teniendo pensamientos no budistas. This is very bad. Esto es muy malo. I want you to suffer is a thought. Quiero que sufras es un pensamiento. Only if I identify with my energy into the thought does the thought become real for me. Solo si yo me identifico con la energía que surge con el pensamiento, se vuelve el pensamiento real para mí. The thought, I want you to suffer, is like the pizza ingredients sitting in the pot. El pensamiento, yo quiero que tú sufras, es como un ingrediente de la pizza que está ahí esperando en el bote. It's not causing any trouble. No está causando ninguna molestia. It doesn't jump onto the pizza by itself. No salta a la pizza por sí mismo. I have a big spoon and I'm putting it on the pizza. Yo soy el que tiene una gran cuchara y estoy poniéndolo encima de la pizza. Now I'm saying, I'm not going to eat this pizza. Y ahora digo, no me voy a comer esta pizza. It's outrageous that a pizza like this is arising in my mind. Es un ultraje que una pizza así esté surgiendo en mi mente. Shock, it's horrible. Horrible, esto es horrible. But who made the pizza? Pero ¿quién ha hecho la pizza? You made it yourself. Tú la has hecho tú mismo. It's just a thought. Es simplemente un pensamiento. Fuck off and die. Jódete y muere. Why not? ¿Por qué no? Do you never feel bad? ¿Nunca te sientes mal? Selfish, mean, jealous? Egoísta, maligno, celoso. If you don't use it to fire a gun at someone, it's not so dangerous. Si no lo utilizas para utilizar, o sea, si no lo utilizas con una pistola hacia alguien, pues tampoco es tan peligroso. It's just a taste. Es simplemente un sabor, Sour, bitter. amargo, agrio. A taste. Un sabor. That's all. Eso es todo. Oh, it shouldn't be there. Oh, pero no debería estar ahí. Whose restaurant is this? ¿De quién es este restaurante? You are not the chef. Tú no eres el chef. Thoughts arise in the mind. Los pensamientos surgen en la mente. But you think it's my mind. Pero tú crees que es tú o piensas que es tu mente. And I should control what happens in it. Y yo debería controlar lo que sucede en ella. This is a big mistake. Pues esto es un gran error. The mind is like a public park. En la mente es como un parque público. In the park, there are dogs running around, children kicking footballs, people drinking beer under the trees. All kinds of things are happening. En los parques hay niños que están jugando, con perros que van corriendo, personas que beben cerveza debajo de los árboles, todo tipo de cosas pasan.
If you go up to people playing football and say, listen, I don't like football, I'm having a nice time in the park, please stop playing football. Si va a la gente que está jugando al fútbol, le dice, mira, no me gusta que la gente juegue al fútbol, estoy pasando un buen rato en el parque, por favor, parad de jugar al fútbol. I don't think they will agree. Yo creo que no van a estar de acuerdo. So, the same in your own mind. Lo mismo entonces en tu mente. Thoughts arise. Surgen los pensamientos. It's a public park. Es un parque público. They come, they go. Surgen y pasan. Who's causing trouble? ¿Quién está causando problemas? You're causing trouble for yourself by saying, it's not a park, it's my mind. Tú eres el que causa problemas a ti mismo al decir que no es un parque y decir, es mi mente. I'm going to put a wall around it. Voy a poner una valla alrededor. I'm going to plant flowers. Voy a plantar flores. And hang a hammock between the Y trees. poner una hamaca entre los árboles. And just relax and enjoy myself. Y simplemente relajar y disfrutar. But now the neighbor's cat is coming and shitting in the corner. Entonces ahora llega el gato de los vecinos y se caga en la esquina. This is outrageous. Esto es un ultraje. I'm going to telephone the thought police to come and sort this out. Y entonces voy a llamar a la policía del pensamiento para que resuelva esto. In Buddhism we have a Dorje Senpa. Y entonces en el budismo tenemos a Dorje Senpa. And he's the big washerman. Y él es el gran lavador. If you phone him, Si tú lo telefoneas, he can come and clean anything. él puede llegar y limpiar cualquier cosa. But he can't stop the dirt coming. Pero no puede parar que siga llegando la suciedad. And the more you become attentive to the dirt, Y cuanto más le prestes atención a la suciedad, the more you develop allergies. más alergia desarrollas. Can't eat this, can't wear that, can't go there. No puedo comer eso, no puedo ponerme esto, no puedo ir allí. Very difficult. Muy difícil. So, what he's saying here in a very condensed form is recognize the nature of the mind. Lo que está diciendo aquí de una manera muy condensada es reconoce la naturaleza de la mente. The mind is not a private possession. La mente no es una propiedad privada. You can control what your hand does, Tú puedes controlar lo que hace tu mano, but you can't control your thoughts. pero no puedes controlar tus pensamientos. What you can control is whether you enact the quality of the thought. Tú puedes controlar si tú actúas la cualidad del pensamiento. So, tomorrow we'll start by doing some Dzogchen meditation practice. Así que mañana vamos a empezar haciendo un tipo de práctica de Dzogchen, Which is a way of allowing ourselves the freedom to be with ourselves however we are. que es una manera de estar con nosotros permitiéndonos ser de la manera en la que nosotros somos. All the Buddha's teachings are about the middle way, Todas las enseñanzas del Buda tienen que ver con el camino medio. not too tight, not too loose. No muy apretado, no muy suelto. If you open your mind, you're not going to be invaded or overwhelmed. Si tú abres tu mente, no vas a estar invadido o sobrepasado. Rather, we find that there is enough space for everything. Más bien encontramos que hay espacio suficiente para todo. All we have to do is to keep relaxing our habitual compulsion to try to establish control. Todo lo que tenemos que hacer es relajar nuestro impulso habitual de intentar establecer el control. Control is a fantasy. El control es una fantasía. Over the time in different cultures, people have developed so many methods for trying to control their mind. A lo largo del tiempo y las diferentes culturas, la gente ha desarrollado muy diferentes tipos de métodos para intentar controlar la mente. And a lot of these methods involve putting pressure on yourself. Y muchos de estos métodos implican poner presión, ponerte a ti mismo bajo presión. Which is likely to encourage guilt and shame. Lo que es bastante probable que desarrolle culpa y culpabilidad. But the way of Dzogchen is different. Pero la manera del Dzogchen es diferente. From the very beginning, the mind is completely pure. Y dice, desde el mismo principio la mente es completamente pura.
all seeming impurities are adventitious. They arise due to causes and circumstances. Todas las impurezas aparentes son adventicias, es decir, surgen debido a causas y circunstancias. And if you sit calmly and observe these obscurations or limitations or negative thoughts, Y si tú te sientas calladamente y observas estas impurezas o negatividades o oscurecimientos, they don't stay. no se quedan, They're just passing through. simplemente pasan por ahí. In 1968, I went hitchhiking down through Morocco, through Sahara Español. En 1968 yo hice el dedo por Marruecos, llegué al Sahara español Into Mauritania. y también a Mauritania. And for Sahara Español, I got a safe passage permit. Y por el Sahara español conseguí un permiso de pasar seguro, un permiso seguro de pasar. It means you can come in, but you must go out. Es decir, tú puedes entrar, pero debes salir. No permission to remain, but just passing through. No tienes permiso para quedarte, pero sí para pasar. So this is what you need in the immigration office of your mind. Y esto es lo que necesitas en la oficina de inmigración de tu mente. When the thought arrives, you stamp their passport, safe conduct, get out. Cuando llega el pensamiento, en la inmigración le ponen al pasaporte del pensamiento, le ponen el sello de seguridad y entonces le dejan pasar. So this is what we will explore tomorrow. Y esto es lo que vamos a explorar mañana. So now we stopped our work for today. Y hoy vamos a parar nuestro trabajo por el día de hoy.